parte de Martín. Javier nos ha hablado de un poquito más aterrizando en el mercado nacional y en la parte de esa gran oportunidad que hay para el entorno WISP. Y Maurice Dini, que lleva la dirección técnica regional de Cambium Networks en Iberia. Bienvenido, Maurice. Buenos días, Paco, ¿cómo estás? Buenos días, un placer, como siempre. Va a hablar, Maurice va a profundizar sobre CN Wave, certificación Facebook Telegraph, 600 GHz, multigigabit, ¿verdad? Algo habré dicho mal, pero bueno, por ahí anda la cosa, ¿no? Al final es eso, multigigabit, es las soluciones que habilitan justo lo que estaban hablando Martín y Javier, y efectivamente es traer a tierra estas soluciones pues, que obviamente necesitamos para dar esos servicios multigigabit. Antes, bueno, muchas gracias, Paco. Gracias, y ya toma la palabra tú, empiezas la conferencia. Muy bien. Muchas gracias. Antes de empezar un poco con la presentación, voy a pedir al director que nos ponga un vídeo que explica un poco la solución. A ver si logramos poner el vídeo. We want to enable more affordable access for everybody in the world. And so what we're trying to do is figure out how do we create high-speed internet for all? That's our key objective here. You have this incredible capacity and speed of fiber. In some cases, it can be very expensive. And then on the lower cost technologies, which are low cost to deploy, but they do not have the sort of future proof in terms of internet capacity that's possible. And so Terragraph is meant to address that gap. Terragraph is a specific technology which operates in 60 gigahertz unlicensed band, delivering fiber-like speeds. So for the markets where fiber access is prohibitive and costly to deploy because of factors like trenching and permitting, etc., Terragraph can be a better alternative to provide broadband connectivity at much lower cost. It can be brought to markets in a matter of weeks. As you can see, all four of them are oriented in different directions. Each of them can beam multi-gigabit capacity to another sector. That would beam to another sector. They together create a robust distribution network that can scale up as network demand grows. Key advantage for Telegraph is ease of deployment. You design boxes that you need to mount somewhere. We use infrastructure which already exists. We use street poles, rooftops. You mount hardware, you interconnect boxes with the gigabit speeds. It's already like a notion of fiber in the air. And then you take all these links and then interconnect them in a bigger mesh. And then basically have really scaled deployment in a big area, provide wireless connectivity at the gigabit speeds at fast economical way. We basically created a lot of innovation on top of some of the existing IEEE standards and existing chipsets, and then we work with partners to contribute that innovation back to community with standardization, with the latest IEEE 802.11ay standard. And that basically creates evolution path for this technology to be further developed. With Telegraph, like with any other new technology, to create market around it requires really a rich ecosystem of players. We are working with some of the leading industry manufacturers' equipment to help us bring Telegraph technology and products to the market. Our mission is to bring more people online to a faster internet, and the faster internet is a key thing for us. So we believe that the internet needs to be affordable for all, it needs to be available and relevant for as many people as possible, but we want to make sure that it's high speed as well. We think that everybody around the world deserves and should have the opportunity to be able to get the full richness that the internet offers. And so Terragraph technology is one of those key components we think that is required to bring high speed internet to as many places as possible. Efectivamente. Pues vamos a estar hablando un poco del detalle. ¿Por qué la banda de 60 GHz? Vamos a ver qué es esto de Terragraph, aunque bueno, ya hemos visto un poquito el detalle de parte de la propia gente de Facebook. Vamos a hablar un poco del estándar sin entrar mucho en la parte técnica, pero por qué es importante y por qué nos va a aportar de cara a estas latencias, de cara a estos rendimientos. Decía Javier que claro, necesitamos 25 megas si es una familia de 4 o 40 megas si somos una familia de 8. Pero yo creo que también aquí importante también es la latencia, ¿no? O sea, que sobre todo los gamers, lo hablábamos ayer en una reunión, decíamos, se tiran la mano a la cabeza cuando empezamos a hablar de los gamers, ¿no? Luego vamos a ver un poco lo que es la vista general y cómo se puede usar CNWave, cómo se puede usar CNWave. Entonces, lo primero, ¿no? ¿Por qué 60 gigas? ¿No? O sea, cada rango o cada banda de frecuencias tiene sus características, tiene sus
cosas buenas y también sus cosas interesantes, ¿no? Para que nos ubiquemos un poco, la banda de 60 gigas es un espectro que está entre los 12 gigas y los 70 gigahercios. Y si lo veis un poco, tenemos un ancho de banda total de aproximadamente un poco más de 12, bueno, casi 12 gigahercios, ¿no? Y dices, va, hemos estado viviendo hasta el día de hoy prácticamente, bueno, un poquito antes, pero hemos vivido con esto en total. Y de golpe y porrazo nos dan 12 gigahercios para transmitir lo que queramos. El ancho de banda es brutal, ¿de acuerdo? Y lo que se ha hecho dentro del estándar es dividir en subcanales, si queréis, de 2,16 gigahercios de ancho, en donde vamos a poder transmitir. Y tenemos la grandísima fortuna de que en Europa están todos disponibles. Hay otros lugares que tienen menos fortuna, pero que nos va a poder permitir utilizar esto. Y la buena noticia es que no requiere licenciamiento, con lo cual es libre de licenciamiento. ¿Y por qué queremos este acceso multigigabit? Bueno, pues ya Martín y Javier nos han aclarado mucho un poco hacia dónde va el mercado y si nos atascamos en 12, 15, 30, 50 megabits por segundo, no estamos preparados para el futuro. Pero también para competir, ¿no? Competir con esta oferta de fibra, esta oferta de cable, pero que al final tienen unos tiempos de retorno de inversión quizás un poco alto, ¿no? Vamos a atacar también estas limitaciones que podemos encontrar con XDSL o con VDSL, pero primordialmente lo que queremos es ofrecer esa conectividad de manera rápida, digo, de un despliegue rápido, de un despliegue quizás sin estos problemas de, diría yo, de permisología, de puesta en marcha, de abrir huecos en la calle, ¿de acuerdo? Y además tener una buena alternativa a las soluciones de 5 GHz que más que democratizadas están en guerra, ¿no? A final de hoy, ¿no? Y vamos a ver un poco esa latencia, ese crecimiento de 10 veces que nos hablaba Martín, necesitamos la tecnología para tal. Entonces, ¿qué me aporta esta banda de 60 GHz? Vamos a hablar de beneficios y vamos a hablar también de inconvenientes, aunque al final esos inconvenientes yo no los veo tan graves. Pero bueno, lo primero es que está libre, en algunos lugares está ligeramente licenciado, pero sustancialmente para nuestra región está libre. Tenemos un amplio ancho de banda disponible para dar estos servicios, con lo cual podemos dar muchísimo rendimiento. Vamos a ver qué números. La longitud de onda es muy pequeña y diréis, bueno, Mauricio, ¿a mí qué me importa? O sea, al final las ondas se transmiten. Sí, pero esto tiene un efecto positivo en el tamaño de los componentes. El equipo es más pequeño, las antenas, las tenemos aquí detrás, ahorita vamos a verlos, son pequeños para dar estos rendimientos muy altos, ¿no? Y podemos tener una ganancia muy alta en un equipo relativamente pequeño. Tiene unas propiedades casi ópticas, con lo cual si yo lo veo, si yo os veo a vosotros, pues, bueno, no a través de una cámara, pero si hay una línea de vista, vamos a tener conectividad y permite una reutilización muy agresiva, ¿vale? Por otro lado, esta ventaja pues también puede ser un inconveniente, ¿no? Necesitamos muchísima línea de vista. Tenemos que asegurar la línea de vista en todo caso. El alcance, vamos a ver que está reducido. Esto no necesariamente es un inconveniente, sino yo diría más bien una característica, porque nos va a permitir lo que precisamente hablamos aquí, una reutilización muy agresiva de canales, ¿no? Para que os hagáis la idea, esta banda de frecuencia entra en resonancia con el oxígeno en el aire y va a tener mucha atenuación. Vamos a hablar de unos alcances típicos en torno de 200 y 350 metros, utilizando beamforming, una tecnología además patentada por Cambium, y si hacemos unos enlaces punto a punto, que también la tecnología lo permite, podemos llegar a 1,5 o 2 kilómetros, ¿de acuerdo? La buena noticia es que, y lo vamos a ver durante la presentación, podemos hacer multisaltos, ¿no? Entonces ya no estamos limitados al típico, pues me pongo aquí y doy servicio y hasta donde llegó, sino que yo puedo ir repitiendo, la tecnología me lo permite, la tecnología lo promueve, mejor dicho. Un poco de información técnica. Hablábamos de lo que es la absorción del oxígeno y vamos a ver un poco las frecuencias y vemos que 10 dB por kilómetro es una barbaridad y que además está también modelado por la cantidad de lluvia. Entonces, tenemos suerte aquellas regiones que estamos altas respecto del mar, porque si algo hemos aprendido del fútbol es que cuando estamos más altos
respecto del mar hay menos oxígeno, con lo cual la propagación de 60 gigas va a ser más fácil. En las zonas donde hay poca probabilidad de lluvia, pues vamos a tener menos atenuaciones debido a la lluvia. Y también, pues, quedaros también con estas frecuencias. A partir de 64 gigahercios, las atenuaciones bajan, con lo cual vamos a hablar de canales. Y esto es un poco la asignación de frecuencias, pero que también está modelado, aunque ya sabemos que nuestra región está aquí en lo que serían las latitudes medias, en algunas regiones pues van a estar menos afectadas que en otras donde la cantidad de oxígeno o tal nos van a afectar más. Pero bueno, es importante saber esto de cara a las propagaciones, ¿no? De todas maneras, hay herramientas que ponemos a disposición en Cambium para hacer estos diseños y para saber precisamente las disponibilidades, las distancias y la utilización de nuestros equipos para esto. Ya vimos un poquito que era Terragraph y que viene de la mano de Facebook, pero no tiene nada que ver con redes sociales, que es quizás lo que estamos acostumbrados de Facebook, sino más bien esa llegada de conectividad a toda la gente, ¿no? Es una tecnología sin licencia, ya veíamos un poco 60 gigas nos orientaba por ahí, para entregar conectividad similar a la fibra, estamos hablando de unas velocidades similares a la fibra, en una red mallada, ¿de acuerdo? Con lo cual se apoya en lo que es el espectro de 60 gigas, que es lo que nos atañe en estos 15 minutitos que voy a estar hablando, para obtener multigigabit, se apoya sobre tecnología mesh. 60 gigas no está siempre relacionado con mesh, tener siempre cuidado con esto, lo vamos a ver más adelante en la presentación, y se apoya en entornos o digamos protocolos abiertos como es el OpenR o el OpenR para el enrutamiento del tráfico entre los nodos, ¿no? Utiliza digamos, una interfaz de Mac muy eficiente y esto en lo que se traduce es que las latencias son mínimas. Son mínimas y nos permite también dar conectividad multipunto de manera eficiente. Ya sabemos que estamos en un mundo en la nube y más bien se promueve esta gestión en la nube, sobre todo en la solución de Terragraph, naturalmente, pero también permite un diseño de red automatizado o un sistema de control automatizado con inteligencia artificial, con autoajustes de la red que van a permitir que nuestra infraestructura pues, sea lo más performante en todo momento. O tener siempre presente que Facebook no pretende entrar como fabricante, ¿no? Facebook simplemente es un ente mediador, y lo vamos a estar viendo, entre los distintos elementos. En lo primero, este ecosistema que habilita Facebook está de una parte la innovación tecnológica. Pues ellos también aportan en lo que es el desarrollo de la tecnología, apoyan también a la creación de estos chips, al apoyo de digamos, los protocolos que están por detrás. Vamos a estar hablando durante la presentación de la tecnología 802.11ay, ¿de acuerdo? Plantea a través de sus servidores la planificación de esta red, la planificación y monitorización. También aboga por lo que sería el espectro, pues va hablando con los distintos países para que se liberen. Hay algunos países donde todavía no está disponible la banda. Va a demostrar que la tecnología aporta valor, pues permite llevar esa agenda de conectividad multigigabit a los usuarios a estos tiempos de lo que estamos hablando, y al final lo que hace es poner en contacto los distintos, digamos, actores de esto, llámalo fabricantes, como sería el caso de Cambium, ayuntamientos, todo el ámbito legal y regulatorio para trabajar sobre ello, ¿no? Y va a comprometer ese ecosistema y va a apoyar también en la parte de marketing y trabajar en la parte de pilotos, ¿no? De más está decir que la solución multigigabit o CNWave de Cambium está completamente alineada con Terragraph y, de hecho, prueba de ello es la documentación que tenéis en nuestra web. Vale, Maurice, esto 802.11ay. Jolín, acaba de salir a X, ya me estáis hablando de AY, ya a la vuelta de la esquina seguramente vamos a tener a Z. Pero bueno, ¿qué es lo importante? ¿De qué va todo esto? ¿No? Entonces, muchos de los que estáis aquí seguramente conocéis cómo trabaja 5 GHz, ¿no? El 802.11ac, que es de donde venimos, y AX se parece quizás un poquito a AC, pero bueno, hablando de la propagación, hablamos que en 5 GHz pues me requiere línea de vista, pero no es obligatorio, ¿no? Tener en cuenta que cuando hablamos de 60 gigas y 802.11ay, que es el protocolo que va aquí encima, solo trabaja con línea de vista, line of sight. El alcance, pues los alcances de Wi-Fi o digamos de tecnología en 5 GHz, pues dependiendo de quién lo vea. Nosotros tenemos el récord en enlaces punto a punto a 200
248 kilómetros, pero en entornos de multipunto pues estamos hablando de decenas de kilómetros. En 60 gigas no vamos a pasar de 1500, digamos 1,5 kilómetros, y eso en condiciones muy específicas. Rendimiento, 1 gigabit, ya lo sabemos. Estamos hablando de agregado y estas soluciones las tenéis disponibles con las soluciones de cambio. En 60 gigas hasta 7,6 gigabit e incluso podríamos llegar a mayores rendimientos. Está todavía en desarrollo esta parte. Y el ancho de canal podemos utilizar hasta 80 y en AX ya nos permiten usar hasta 160 MHz, pero en 60 gigas podemos utilizar 2,6 que viene en el estándar AD o 4,32, es decir, el doble de lo que nos permite AD en 60 gigas. Atenuaciones, pues ya veis, un enlace en 5 GHz, si llueve, pues bueno, puede tener atenuaciones, pero puede no tener impacto. En AY puede tener un impacto importante. Nos permite hacer en 5 gigas antenas sectoriales o antenas omnidirectivas y en AY es muy recomendable utilizar beamforming y en esto Cambium tiene soluciones, digamos, patentadas que nos van a permitir esto. Latencias en 5 gigas no son mayormente grandes, pero en 60 gigas se ofrecen latencias menores. ¿Y esto por qué? Porque cuando hacemos multisaltos no queremos acumular latencias, ¿no? Y entonces eso es importante. El número de suscriptores, cuando hablamos de unas distancias cortas, tampoco tiene mucho sentido, pero estamos en el número entre 4 y 10 por sector, ¿de acuerdo? Si conocéis ya 60 gigas, hay otro protocolo quizás un poquito más antiguo. La ventaja es que se ha evolucionado y con AY vamos a ofrecer y ya está disponible hasta casi 10 gigabits por segundo. El ancho de canal ya hablamos que es el doble y lo más importante, ya no se apoya sobre tecnología no apta, diría yo, para entornos multipunto como CDMA-CA, sino ya es TDMA-TDD. ¿Y esto por qué es relevante? Porque permite tener un control desde la cabecera hacia los distintos nodos. Me permite soporte mesh. Esta es la gran diferencia entre AY y AD y por qué nos va a permitir hacer más cosas y el número de clientes soportados. Obviamente, los canales tienen su numeración, no voy a entrar mucho en el detalle, pero lo tenéis ahí disponible y simplemente lo que se ha hecho con AY es permitir lo que es el channel bonding, es decir, canales más anchos. Ventajas, importante, AY, el TDMA-TDD, que nos permite saltarnos esas restricciones del CSMA-CA, ¿vale? O el request to send, clear to send, que al final entran en conflicto cuando tenemos densidades y lo que vamos a tener son un time slot y lo que nos va a permitir es esa alta eficiencia espectral incluso en situaciones de congestión, número de usuarios o alta demanda. Nos va a permitir sincronizar la red a través de GPS. Esto no está disponible en AD, ¿de acuerdo? Y nos va a permitir sincronizar múltiples sectores y además hacer despliegues en un único canal, ¿de acuerdo? Con lo cual esto me va a permitir tener un rendimiento máximo incluso reutilizando el canal y nos va a permitir utilizar canales más anchos para duplicar el rendimiento, sin más. También el propio estándar incluye un enrutamiento a través de mesh. Esto es automático a través de OpenR y esto que permite que podamos diseñar, mejor dicho, estamos invitados a hacer desarrollos en aros, en anillos. ¿Por qué? Porque así la red se ajusta automáticamente. Imagínate que, pues, por un efecto, yo qué sé, se cayó un árbol o hay una lluvia muy fuerte o se atravesó una grúa o lo que fuera, una parte de la red está caída. Pues el sistema automáticamente, y esto sin intervención humana, va a encontrar su camino si el diseño se apropiado. Por ir al detalle, y ya estamos viendo el CNWave aquí a mi espalda con el producto, pero vamos a ver un poco lo que es el detalle de CNWave. Tenemos el V5000, que es lo que sería la cabecera o el punto de acceso, que incluye dos sectores que me van a dar servicio a 280 grados. Y esto viene aquí, no hay conectores de antena, viene todo incluido dentro de la propia caja. Y tenemos también los nodos de cliente, ¿de acuerdo? Tenemos el V3000, que es el de alta ganancia, estamos hablando de 44 dB de ganancia, no vamos a entrar en el detalle técnico, pero un poco para que lo veáis. Lo tenéis aquí también la parábola. Y tenemos el V1000, que es el cliente pequeñito, digamos, que nos va a dar un rendimiento como máximo de 1 giga. Vamos a ver los rendimientos que podemos dar. Obviamente en la cabecera con doble sector podemos llegar a 15 gigabits, pero quizás lo más relevante es esta latencia. Vale, Mauricio, ¿y cómo desplegamos CNWave? Porque yo estoy acostumbrado a montar una antena, una torre, tenemos servicios, estamos acostumbrados a hacer punto a punto. Pues aquí la filosofía es distinta.
Nuestros clientes lo usan de distintas maneras. Podemos hacer lo que se llama un wireless to the home, que es un poco lo que estamos acostumbrados, ¿no? Poner un punto multipunto, poner un enlace inalámbrico a la casa, y esto para pequeña empresa o para pequeña y mediana empresa nos puede valer, ¿vale? Podemos hacer lo que se llama también un wireless to the building, es decir, llevar un enlace de muy alta capacidad a un edificio y a partir de ahí, con cable, hacer la repartición como estamos acostumbrados a hacerlo, a lo mejor con una conectividad típica de fibra. También podemos hacer rooftop to rooftop, es decir, no solo llevar esa conectividad al edificio, sino utilizarlo como punto de repetición también. Como hablamos de redes malladas, ahora imaginaros en un entorno muy urbano, densamente poblado, yo voy a ir saltando de azotea en azotea para llevar la conectividad y además bajar esa conectividad cableada adentro de los edificios. O una extensión de la fibra, pues cruzar la autovía, llegar a un sitio donde no se puede atravesar el suelo, ¿no? O también lo podemos utilizar como conectividad primordial para enlaces de 5G, Wi-Fi de exteriores, unos puntos de conectividad o incluso videovigilancia. Pero también en redes malladas, es decir, que nosotros podemos hacer esa red mallada en un polígono industrial, en una urbanización o en un entorno densamente poblado. Las coberturas. Hemos hablado de que por tener la atenuación debido al oxígeno, tenemos unas distancias mínimas y cuando hablamos en punto multipunto, y aquí van las modulaciones, pues obviamente son autoajustables. Si hablamos de una modulación muy alta, estamos hablando que podemos llegar a 3,7 o 7 gigabits si tenemos channel bonding. Estamos hablando que cuando hacemos un DN-ADN, es decir, los sectores hablan entre ellos, podemos tener alrededor de 70 metros. Y esto a lo mejor hay gente que se echa las manos a la cabeza, pero si nos abstraemos un poco y nos salimos del mundo punto multipunto de 5 GHz y entramos en el despliegue de fibra, es mucho más parecido un despliegue a fibra a un enlace multipunto clásico. Cuando hablamos del cliente, al ser pequeño y que tiene un máximo rendimiento de 1 gigabit debido a la interfaz de cobre, no necesitamos ir a máxima modulación y nos permite ir a mayores distancias. Estamos hablando de 110 metros, con lo cual lo que sería una calle o en algunos lugares una cuadra. Si hablamos de un cliente de alta ganancia, podemos hablar de unos 450 metros al tener estos rendimientos y como vimos, el canal 4 tiene un poquito menos de atenuación, podríamos extender un poquito más ese alcance a unos 600 metros. Si bajamos un poco la modulación, ojito, que estamos hablando de 700 megabits por segundo, que no está mal, podemos extender un poquito más la cobertura. Ya luego, obviamente, también podemos hacer enlaces de 1,2 kilómetros con el cliente de alta ganancia. Si hablamos de punto a punto, podemos hacer enlaces punto a punto de 1,3 kilómetros o hasta 3 kilómetros si utilizamos la frecuencia que tiene menos atenuación, o incluso, si no necesitamos tantos rendimientos, podemos utilizar mayores distancias, ¿vale? Con un MCS2 podemos tener unos 700 megas. Recordaros que el Link Planner nos va a permitir hacer estos diseños y nos va a dar las disponibilidades y los rendimientos. ¿Que queremos hacer un punto a punto con el cliente pequeño? Perfectamente. Los alcances serán pequeños, no necesitamos tantas modulaciones y vamos a tener un poco estos rendimientos. ¿Qué tenéis que recordar? No vamos a, cuando hacemos despliegues inalámbricos en ciudades y nos permiten hacer mesh, ya no tenemos que pedir permisos al ayuntamiento, no tenemos que hacer huecos en la calle, no tenemos que cortar calles, ni aceptar insultos de la gente que le estamos molestando, ni hacer ruido. El despliegue es muy sencillo, lo podemos hacer a través de la fachada, lo podemos hacer a través de la azotea, ¿de acuerdo? En entornos rurales podemos dar velocidades bárbaras de 1 gigabit por segundo, en la España ya no tan vaciada, que seguramente que a Paco le gusta esto. En campus, pues en campus tecnológicos, en campus industriales, en sanidad, en distintos, en operadores, vamos a tener una muy alta densidad con una capacidad muy grande en la frecuencia libre y recordar tanto punto multipunto como punto a punto que nos permite hacer conectividad mallada. Y sin más, y en aras de seguir con la agenda y no abusar mucho del tiempo, daros las gracias. Tenéis aquí, os muestro un poco los equipos y tenemos aquí también el pequeñito. Paco, espero que te haya gustado. La verdad es que sí, muy interesante, como siempre, de otra perspectiva, ¿no? Una perspectiva más técnica, pero muy complementaria a las dos anteriores. Muy bien, Maurice.
genial. La verdad es que siempre es un placer escuchar tus conferencias, tus intervenciones. Vamos a continuar con la agenda, aunque vayamos con un poquito de retraso. Te despedimos. Hasta luego y muchas gracias a todos. Tenéis el chat para entrar en contacto con nosotros cuando queráis. Muy bien.